Sí. Sí. Ujú. Aquí no. ¿Me la quieres ver acá? Sí, es algo. Sí, nomás ahorita cuando termine pues entonces vale, me quiero una cosa. No tenemos. En muchos de estos temas no es fácil. Muy buenos días. Y cada vez les piden más temas igual. No. Buenos días tengan todas y todos ustedes. A nombre del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, CACEDE, es un placer para mí darles a todas y todos la más cordial bienvenida a la presentación del Índice Estatal de Libertad de Expresión en México 2019 del Estado de Coahuila. Agradecemos a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, el apoyo económico que proporcionó para el desarrollo de este índice. Como participantes en la presentación del índice nos acompañan Irene Espiño, secretaria académica de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Irene Espiño es doctora de investigación en Derecho Constitucional Comparado de la Universidad de Siena en Italia. Es directora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Internacional y Derecho Constitucional Comparado, y en ese destaca su actividad de investigación y docencia en el extranjero que incluye, entre otros países, Australia, Canadá, México, Alemania, Namibia, Sudáfrica, España y Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y entre sus líneas de investigación se encuentran la libertad de expresión y en particular los discursos del odio, las libertades políticas, la justicia constitucional y el multiculturalismo en perspectiva comparada. Ha participado en congresos internacionales en México, Australia, Brasil, Reino Unido, Canadá, Noruega, España e Italia y participa en varios proyectos de investigación sobre derechos humanos, participación y democracia y derecho constitucional comparado. Bienvenida, doctora Irene. Enseguida me permito presentar al doctor Luis Fernando García Abu Said, editorialista en distintos periódicos en la entidad e integrantes del grupo de trabajo de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, maestro en Sociología por la Universidad de Madison, Wisconsin, candidato a doctor por la Universidad de Berkeley, California. Actualmente cursa el doctorado en Investigación y Procesos Sociales en la Universidad Iberoamericana de Torreón. Editorialista de distintos periódicos estatales desde hace 23 años. Consultor y activista ciudadano, coordinador de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción de Coahuila e integrante del Grupo de Trabajo de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Coahuila. Bienvenido. Doctora Jessica Esquivel Alonso, coordinadora general del Centro de Derechos Civiles y Políticos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por Universidad Complutense de Madrid, máster en Estudios Hispánicos, Democracia y Libertad en la Universidad de Cádiz, coordinadora general del Centro de Derechos Civiles y Políticos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Es autora de la monografía Libertad de Expresión, Política y Propaganda Negativa. Ha colaborado en diversas publicaciones colectivas y ha escrito en revistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Bienvenida, doctora. Licenciado Noel Leonardo Ruiz Malacara, presidente de la comunidad Sana Alredo AC e integrantes del Grupo de Trabajo de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Es docente de educación artística a nivel primaria. Desde el año 2007 funge como presidente de la comunidad San Alredo, el cual promueve la no discriminación por orientación o preferencia sexual e identidad de género en Coahuila. Es subdirector del Congreso Nacional de Mexicanas y Mexicanos LGBTIQ, miembro activo de la Coalición Mexicana LGBTI y parte del Observatorio Mexicano para Crímenes de Odio a la Población LGBTI-TTI. Bienvenido. A continuación, para dar inicio, otorgo el uso de la voz al maestro Armando Rodríguez Luna para dar inicio a esta presentación y discusión del Índice Estatal de Libertad de Expresión en México 2019. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bien, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí, por participar en la presentación de este índice. Y por supuesto es importante agradecer a la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, Irene, por todo el apoyo, por todo el respaldo para la organización de todo este evento. Ha sido realmente no solo un apoyo importante para la concreción de esta presentación, sino sobre todo para lo que vamos a discutir el día de hoy. Y de alguna manera también me interesa mucho hacerles notar que el trabajo que hemos realizado y que ustedes ven reflejado en este documento tiene mucho que ver con apoyar y colaborar en trabajos que ya se han iniciado en el estado de Coahuila y que de alguna manera nosotros lo que buscamos con este documento y con esta discusión que hoy vamos a detonar es contribuir para que se consolide y se fortalezca ese proceso que ya se ha iniciado. Y en torno a esto me gustaría que pudiéramos pensar la discusión que vamos a llevar durante los siguientes minutos y que también en ese sentido hacia el final ustedes también puedan participar con algunas preguntas derivadas de la conversación que vamos a tener en unos minutos más. Bien, por favor, gracias, la presentación. He preparado una breve presentación sobre los resultados del índice y, por supuesto, explicarles cuál es la metodología y cuál es la naturaleza de este ejercicio que hemos emprendido en este caso. El índice de libertad de expresión en México es una metodología que hemos propuesto desde el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, CACEDE, con el objetivo de construir indicadores y construir evidencia que permitan analizar cuál es el estado de la libertad de expresión a nivel estatal. Este es un ejercicio innovador a nivel internacional porque existen otros muchos índices sobre el tema que miden el estado de libertad de expresión a nivel país. Pero a nivel subestatal, esta es una propuesta innovadora y en ese sentido tiene como origen la convicción de que la mayoría de los problemas relacionados con violaciones a derechos humanos y particularmente con la violación al ejercicio al derecho a la libertad de expresión tiene su origen, tiene su causa, tiene su naturaleza y tiene sus respuestas en el nivel local. A nivel estatal y municipal es quizá en donde se deben encontrar las primeras acciones y las primeras respuestas, decía, para poder enfrentar este fenómeno y estas crisis que hemos estado viviendo, sobre todo en los últimos 12, 15 años. Entonces, con esa convicción es que hemos generado esta metodología y al mismo tiempo nos hemos encontrado con la importancia de desarrollarla e implementarla en conjunto con actores locales, particularmente de sociedad civil y de la academia. Ahí nos parece justamente que es en este lugar, en estos dos ámbitos en donde se encuentra un conocimiento muy amplio sobre el contexto local específico y al mismo tiempo también se encuentran muchas capacidades que podemos no solamente detonar, desarrollar, sino también trabajar en conjunto para que esto se traduzca en recomendaciones como las que vamos a conocer en un momento más. Entonces, el índice pues tiene esta naturaleza y en este sentido es que es innovador. Y ahí también nosotros encontramos que el trabajo en colaboración con las instancias de gobierno es fundamental porque justamente se trata de trabajar en conjunto en torno a datos y a evidencia que nos permitan construir un horizonte y una ruta de trabajo. Esta ruta de trabajo solamente puede implementarse de manera clara y concreta en colaboración con las instancias de gobierno. Entonces, la metodología propone pues una ruta de trabajo, propone construir en conjunto con estos actores locales una agenda que se traduzca entonces ya en acciones de política pública y en acciones en conjunto con organizaciones civiles y con las instituciones académicas. Ahora bien, la siguiente, por favor.
La metodología, pues, tiene entonces este objetivo general: ser un instrumento, pues, que permita, pues, sobre todo, monitorear los elementos necesarios para poder llevar a cabo plenamente el ejercicio de la libertad de expresión y que al mismo tiempo, pues, permita fortalecer este derecho tanto en su ámbito legal como en el ámbito de acceso a la información, de pluralidad y, por supuesto, en el tema de la seguridad. La siguiente, por favor. La metodología está construida con base en una metodología que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que en este sentido se propone 3 elementos a considerar dentro del índice. En primer lugar, se trata de tener indicadores de carácter estructural, aquellos que sobre todo miden y conocen cuál es la estructura legal e institucional de las instancias de gobierno para poder garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En segundo lugar, están los indicadores de proceso, es decir, cómo funcionan en la práctica tanto las normas como las instituciones para lo que han sido creadas. Y finalmente, los de resultados, es decir, en términos de los resultados directamente relacionados con el ejercicio y, por supuesto, con las personas que ejercen este derecho, particularmente periodistas y personas defensoras. Entonces, estos son los 3 tipos de indicadores que componen el índice y que ustedes van a conocer sus resultados en un momento más. La siguiente. CACEDE, a partir de esta metodología y de estos 3 tipos de indicadores, propuso entonces 5 dimensiones para medir el estado de la libertad de expresión a nivel subestatal. Estas dimensiones son, en primer lugar, el marco legal. Dentro del marco legal, lo que revisamos y analizamos fue cuáles son las leyes que existen para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pero también cuáles son las leyes que inhiben y limitan este ejercicio. Y esto nos va a ponderar justamente cuál es el estado del marco legal en este sentido. Tomamos en cuenta también una segunda dimensión que tiene que ver con otro derecho fundamental, que es el del acceso a la información pública. Y ahí nosotros básicamente lo que hicimos fue medir el funcionamiento de las instituciones de transparencia a nivel estatal y cuáles son los resultados concretos en términos de su relación con los solicitantes, la ciudadanía que solicita información pública. En tercer lugar, revisamos cuál es el estado del pluralismo de medios de comunicación a nivel estatal. Y aquí revisamos cuál es la oferta en medios impresos, en medios radiofónicos y en medios televisivos. Aquí también nosotros encontramos que es importante tomar en cuenta cuál es la forma en la cual se distribuye la propiedad de los medios. Además de revisar cuántos medios existen, revisamos cuál es la propiedad que existe en torno a estos medios para poder determinar si el nivel de concentración en televisión, el nivel de concentración en medios impresos y el nivel de concentración en radio. Voy a señalar algunos elementos que nos parecía importante tomar en cuenta y vamos a discutir también sobre eso. La cuarta dimensión que tomamos en cuenta nosotros fue el de la independencia de medios. Es decir, aquí realmente nos enfocamos a analizar cuál es el estado del derecho, del recurso relacionado con la publicidad oficial y en este sentido, cómo es que se ejerce este recurso y cómo es que se transparenta el ejercicio de este recurso. Aquí, pues evidentemente es uno de los temas más importantes que a nivel nacional se encuentran en discusión y que de alguna manera, pues todo el país está con las mismas, prácticamente con las mismas deficiencias. Hemos encontrado pues casos muy interesantes en donde se podrían construir mecanismos de, sobre todo de intercambio de buenas prácticas y de lecciones aprendidas en cuanto a las formas de regular la publicidad oficial y me parece que sobre eso también podemos generar una pequeña discusión. Y finalmente, la dimensión de la seguridad. Aquí nosotros consideramos importante tomar en cuenta básicamente 3 tipos de indicadores. Uno, el de los homicidios cometidos contra periodistas y personas defensoras y que además estén registrados por instancias oficiales y no oficiales, es decir, organizaciones civiles. Tomamos en cuenta también la cantidad de agresiones cometidas contra personas defensoras y periodistas y también tomamos en cuenta cuál es la capacidad institucional para resolver los casos de homicidios y agresiones por parte de las autoridades, particularmente judiciales. Entonces, hemos estado revisando toda la información que hay al respecto.
de todos estos indicadores, de todas estas 5 dimensiones que les acabo de señalar, nos hemos encontrado con muchas cuestiones importantes a tomar en cuenta a nivel estatal. Y les voy a decir cuáles son. La primera, hay todavía un vacío de información en torno a todas estas dimensiones y particularmente en torno al género de las personas. Es decir, hay poca información a nivel estatal, por ejemplo, acerca de la cantidad de homicidios que se cometen contra personas defensoras o la cantidad de agresiones que se cometen contra personas defensoras. Es curioso porque en los medios de comunicación se refleja de manera constante que existen agresiones o que existe un estado de miedo o que existe un estado de censura, pero cuando uno busca información verificable, cuando uno busca información veraz y cuando uno busca información además por género, uno se encuentra que hay vacíos importantes porque hay muchas instituciones que todavía no tienen las metodologías para generarla, para procesarla y tampoco para difundirla. Eso es un tema que nos parece clave, que hay que destacar y que si bien a nivel nacional ha mostrado también que existen estas deficiencias, estas necesidades de generar información, a nivel estatal es todavía más acuciante. Entonces, ese es uno de los temas que nos parece importante resaltar. Otro tema clave es que también existe poca información acerca de la manera en la cual las instituciones trabajan para monitorear la forma en la cual los medios llevan a cabo su difusión de noticias y de información. Se generaron metodologías desde la UNAM y desde el INE, el Instituto Nacional Electoral, para hacer un monitoreo de medios durante procesos electorales. Pero no existe una metodología que se aplique para poder monitorear a los medios de comunicación en diferentes ámbitos, y ahorita les comento algunos de ellos, pero no existe una metodología para monitorear a los medios de comunicación durante pues prácticamente un periodo de tiempo que eso también influya en la forma en la cual se distribuye y se accede al recurso derivado de la publicidad oficial. No existen esas metodologías y eso me parece que es una de las deficiencias más importantes que ya ha sido señalada por otras organizaciones civiles, pero que de alguna forma a nivel estatal se tendrían que generar no solamente los marcos legales e institucionales, sino las capacidades técnicas para tener las posibilidades de monitorear a estos medios. Finalmente, tampoco existe información verificable de fuentes sólidas en donde se pueda conocer más a detalle acerca de los medios de comunicación digitales. Los portales de noticias, el uso de las redes sociales se ha convertido cada vez más en una fuente de información y de flujo de información relevante y además de mucho uso para la población en general. Sin embargo, no existen tampoco metodologías importantes para conocer cómo funcionan estos medios, cuál es su impacto, su alcance y sobre todo, cómo es que esto influye o no en el ejercicio de la libertad de expresión. Quizá uno de los temas que en torno a esto se ha discutido más en los últimos 2 o 3 años es el tema de las fake news o el tema de la importancia de verificar la información que se difunde a través de estos medios digitales. Bueno, se desarrolló una plataforma de verificado, que así se llama, Verificado MX, que buscaba justamente eso, verificar ciertas notas, pero solamente tenía una capacidad y un alcance para verificar cierto tipo de notas. No existen metodologías todavía que permitan monitorear a los medios digitales, repito, en torno a este tema, por ejemplo, al de la veracidad de la información que se difunde, y tampoco existe metodologías que permitan monitorear el alcance de estos medios digitales. Curiosamente, durante el ejercicio que hemos realizado para levantar esta información y para implementar esta metodología del índice de libertad de expresión, nos hemos encontrado con que hay actores locales que sí han propuesto metodologías en uno u otro sentido. Les comento rápidamente. Hicimos este mismo ejercicio en los estados de Nuevo León, de Chihuahua y de la Ciudad de México. En Chihuahua, trabajando con la gente de la Universidad Autónoma de Chihuahua, nos encontramos que ellos han desarrollado metodologías que buscan medir justamente el uso de los medios digitales y el alcance de los mismos. Una metodología que implementaron en un periodo muy corto, pero que tuvo un efecto importante para generar información y que de alguna manera lo que buscamos es que este tipo de metodologías desarrolladas por actores locales puedan no solamente conocerse mucho más, sino retroalimentarse con otros actores, en este caso,
de otros estados como en los cuales hemos estado trabajando. También nos encontramos, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, que existe una propuesta desde el nivel ejecutivo, del Poder Ejecutivo, para regular la publicidad oficial. Desde el año pasado se implementó esta iniciativa, no se ha traducido en una discusión en el Pleno del Congreso en el estado de Chihuahua, pero ya esa ley se conforma como una experiencia importante a tomar en cuenta para ver de qué manera se reglamenta particularmente, se regula el uso de los recursos para la publicidad oficial y su distribución. Entonces, nos encontramos pues que trabajando a partir de esta metodología en diferentes estados, hay diferentes experiencias y conocimientos de actores locales que vale la pena poner sobre la mesa para generar una discusión entre actores de la región norte, en este caso de los 3 estados del norte y la Ciudad de México, para poder entonces construir mejores formas y conocimiento nuevo en torno a este tema. Quisiera entonces ahora rápidamente presentarles los resultados por dimensión y para cada uno de los indicadores. La siguiente diapositiva, por favor. En el caso de la dimensión del marco legal, los indicadores que la componen son si existe una ley que garantice el derecho a la libertad de expresión propiamente. En el caso de Coahuila nos encontramos con que existen diferentes ordenamientos legales en donde se reivindica el ejercicio propiamente de la libertad de expresión. Sin embargo, no existe un reglamento que hable específicamente del ejercicio y de todos y cada uno de los derechos que se derivan de la libertad de expresión. Quizá desde esta perspectiva, fortalecer el marco legal y fortalecer la responsabilidad del Estado, en este caso de la entidad federativa, para garantizar este derecho, tendría que traducirse justamente en una ley con estas características. En el caso del indicador sobre la eliminación de leyes que criminalizan la libertad de expresión, el puntaje que se alcanza en una escala siempre de 0 a 10 es de 0 porque nos encontramos con que en Coahuila existen algunas leyes que inhiben el ejercicio de la libertad de expresión. Quizá la más conocida es aquella relacionada con el coloquialmente llamado balconeo, ¿no? Existe esta ley y que de alguna manera pues, surge en un contexto específico del Estado, donde la inseguridad estaba en niveles sumamente altos por la presencia de la delincuencia organizada particularmente, pero que de alguna manera no se ha ponderado el impacto que este tipo de leyes tienen específicamente sobre este derecho, el de la libertad de expresión. Y finalmente, el tercer indicador. Revisamos si existe o no una ley que genere un mecanismo o una unidad estatal de protección a personas defensoras y periodistas. Nos encontramos con que el Estado de Coahuila tiene 2 leyes, una ley dirigida a periodistas y otra a personas defensoras. Y adicionalmente, muy recientemente, generaron una unidad estatal de protección. Sin embargo, no existe la institución y al revisar la ley se puede fortalecer si se incorporaran muchos estándares internacionales y principios relacionados con la manera en la cual se define a la persona periodista, se define a la persona defensora de derechos humanos y la forma en la cual se estructura a la institución. ¿Qué tipo de instancias y áreas debe de contener un mecanismo de protección o bien una unidad estatal de protección? Entonces, al revisar ambas leyes, nos encontramos con que hay muchas áreas de oportunidad para fortalecer justamente este andamiaje legal y particularmente institucional en el caso del Estado de Coahuila. La siguiente, por favor. En el caso de la dimensión relacionada con el acceso a la información, revisamos, como les comentaba anteriormente, cuál es la posibilidad que tiene la ciudadanía para acceder a información pública, particularmente a través de los portales de transparencia. Aquí Coahuila sale con un puntaje de 7.4, porque en general sí existe esta disposición, existe una muy buena campaña de conocimiento acerca de esta plataforma y cómo funciona, y también existe un muy buen uso acerca de esta plataforma. Entonces, quizá uno de los temas claves que nos consideramos sería importante fortalecer es justamente la capacidad del Instituto de Transparencia para poder trabajar con los recursos de revisión que la ciudadanía en general recibe una vez que solicita información. Nos parece que en esa parte, regularmente la primera instancia, la primera etapa de acceso a la información tiene que ver con solicitarla y cuando no se entrega la información completa, regularmente uno recurre a un recurso de revisión.
Entonces, ahí en este proceso todavía nos parece que se podría fortalecer mucho más el trabajo y la actuación del Instituto de Información en el caso de Coahuila. En el caso también del segundo indicador que compone esta dimensión, el acceso a tecnologías de la información, ahí Coahuila nos parece que tiene un trabajo importante que llevar a cabo, sobre todo para difundir en diferentes regiones del estado el uso de las tecnologías de información como una vía para acceder justamente a diferentes tipos de información y de promover un flujo de información en regiones fuera de las ciudades, de las principales ciudades del estado. Ahí nos parece que tiene que ver más con la implementación de políticas que disminuyan la brecha de desigualdad en el acceso de la población a este tipo de tecnologías y que además se compone como uno de los principios importantes de los objetivos del desarrollo planteados por la Organización de las Naciones Unidas, el de la desigualdad en el acceso a la información y particularmente a la tecnología. La siguiente, por favor. En el caso de los indicadores sobre la independencia y el pluralismo de los medios, nos encontramos con que en la variedad que hay de medios de comunicación en el estado de Coahuila, todavía hay una brecha importante por cubrir para fomentar un mayor pluralismo. Nos parece que sí hay identificamos en estos indicadores una concentración importante en pocos grupos de comunicación y que además tienen un control sobre no solamente el tema de la prensa o el tema de los medios digitales, sino incluso también tienen una presencia importante, sobre todo en radio. Entonces, sí hay una concentración en pocos grupos, en pocas empresas de medios de comunicación en el caso de Coahuila, de ahí el puntaje que nos encontramos. En cuanto a la propiedad de medios de comunicación, es todavía aún más acuciante. En este sentido, nos parece que si bien hay por lo menos 4 ciudades importantes en el estado que tienen también una distribución diferenciada de la propiedad de los medios, ahí eso es lo que nos permitió elevar un poco el puntaje, pero sobre todo pensar en que a nivel estado sí se encuentra todavía una concentración importante en pocas empresas de la oferta de medios de comunicación, repito, en términos de televisión, radio y prensa escrita. En el tercer indicador, la libertad de asociación y manifestación, nos parece que ahí también se puede fortalecer, sobre todo en la creación de sociedad civil. Esta fue la manera en la cual medimos este indicador, cuál es la existencia de sociedad civil en el Estado, y ahí nos consideramos que sí es importante, además de implementar o fomentar y promover la presencia de mayor cantidad de organizaciones civiles, de incrementar los temas sobre los cuales trabajan. Hay temas prioritarios para el Estado por diferentes circunstancias que tienen que ver pues, sobre todo con la migración o con el tema de las personas desaparecidas o con el tema de la corrupción, pero hay otros varios temas en donde quizá hace falta más organizaciones civiles y además organizaciones civiles con capacidades técnicas. Entonces, esto es una forma en la cual se puede impulsar sobre todo, pues justo esto, ¿no? La generación de información y la creación de flujo de información derivada desde el trabajo de las organizaciones civiles. Finalmente, en el último indicador de esta dimensión, la participación de mujeres en medios de comunicación. Esta es una de las deficiencias más importantes prácticamente en todos los estados en donde levantamos esta información y en donde creemos que justamente hacen falta de manera mucho más clara, políticas reafirmativas para el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo, pero sobre todo a puestos de toma de decisión y puestos en donde justamente puedan ejercer un poder específico. Y ahí nos parece que, en términos generales, pues les decía, todo el país, todos los estados que revisamos tienen el mismo problema. No hay políticas afirmativas que fomenten la presencia de mujeres en puestos de toma de decisión en los medios de comunicación. La siguiente diapositiva, por favor. En esta dimensión tomamos en cuenta solo un indicador, independencia del control gubernamental, decíamos relacionado con el tema de la publicidad oficial. Si bien hay gobiernos, y particularmente Coahuila es uno de ellos, que transparentan de manera muy clara y de manera muy puntual cómo es que distribuyen este recurso, y uno puede observarlo de manera muy fácil, están hasta los contratos disponibles en línea. Sin embargo, la deficiencia más importante, decíamos, es que no hay un reglamento, no hay criterios, no hay manera de saber por qué a tal o cual grupo de medio de comunicación se le asigna tal cantidad de dinero y a otro tal otra cantidad. No sabemos.
cuáles son los criterios que se utilizaron. Y tampoco sabemos cuál es el desempeño de estos medios de comunicación una vez que reciben este recurso oficial. Tampoco sabemos claramente cuál es el porcentaje de su flujo financiero que representa el recurso de publicidad oficial respecto a los ingresos de carácter comercial. No sabemos mucha de esta información. Entonces, ahí nos parece que es esta brecha justamente la que se indica en este puntaje y que de alguna manera nos parece fundamental abonar y contribuir al fortalecimiento. Finalmente, en la última dimensión, la siguiente diapositiva, la de seguridad. Tenemos estos 4 indicadores. El de homicidios, y nos encontramos justo que Coahuila tiene un puntaje de 10 porque en el último año de medición de este índice no se registró ningún homicidio en el estado, afortunadamente, tanto de periodistas como de personas defensoras. Entonces, este es un indicador que evidentemente quizá es el que más relevancia mediática tiene y es el que más relevancia tiene porque pues, es la forma de agresión más extrema contra la integridad física de una persona, quitarle la vida. Entonces, aquí nos encontramos con que el estado de Coahuila no tuvo eventos de este tipo en el último año. Sin embargo, quizá la intimidación, la amenaza son las principales y nos hemos encontrado con que esto pues, ha sido una constante en el último año, tanto hacia personas defensoras como periodistas. De igual forma, revisamos cuál ha sido la efectividad de las capacidades de investigación de las autoridades judiciales en el estado sobre estas agresiones y nos encontramos con que pues todavía hay trabajo que realizar. Ahí hay un área muy importante por desarrollar y nos parece que justo hay indicadores importantes, pero también hay mucha capacidad técnica para poder contribuir a que la autoridad judicial pueda mejorar estas capacidades y sobre todo estos resultados. Finalmente, revisamos cuál es la cantidad de casos atendidos por la parte del mecanismo de la Unidad Estatal de Protección y nos hemos encontrado con que la Secretaría de Seguridad Pública tiene una función clave en la atención y recepción de casos en el Estado y simple y sencillamente lo que hace es canalizar estos casos hacia el mecanismo federal. En este sentido, bueno, decíamos, no existe un mecanismo estatal y tampoco una unidad estatal como tal en el Estado. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública asume la función de recibir los casos como una de las instancias primordiales para hacerlo y canalizarlos al mecanismo federal. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública no tiene esas facultades y tampoco tiene, sobre todo, las capacidades para recibir para atender estos casos. Nosotros lo único que logramos medir con este indicador fue justamente eso, la capacidad de recepción y de canalización. Y nos encontramos con que del 100% de los casos que recibieron, el mismo porcentaje se canalizó al mecanismo federal y sí tiene la Secretaría de Seguridad Pública el seguimiento y el monitoreo de esos casos. Eso sí lo hace y hasta ahí nosotros logramos encontrar información que pudiera ser fiable y que pudiera traducirse en este indicador. Bueno, la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las recomendaciones que surgen de todo este análisis, de todos los resultados cuantitativos? En primer lugar, con respecto al marco legal, la siguiente, por favor, nos encontramos justo con que es necesario fortalecer el marco legal con aspectos muy específicos, además de lo que se refiere a la forma en la cual se construye un mecanismo o una unidad estatal, que eso es algo mucho más amplio. Nos parece que de entrada, uno de los temas clave que se pueden trabajar y revisar es el incorporar cláusulas que son principios internacionales en esta materia, sobre el secreto profesional, sobre el acceso preferente a fuentes de información y, por supuesto, sobre el de la cláusula de conciencia, que son fundamentales y que no están en el marco legal, en ninguna parte del marco legal del Estado de Coahuila. También nos parece que justo revisar algunos artículos del Código Penal que criminalizan el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Y también una cuestión clave. Si ya se tiene una ley para crear un mecanismo, si ya se creó una unidad estatal, lo que se necesita es también que desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se garantice una partida presupuestaria para garantizar la sustentabilidad de cualquiera que sea la institución que se decida para llevar a cabo la prevención y la protección de agresiones contra personas defensoras. Se tiene que garantizar el presupuesto, de otra manera, el marco normativo y el marco institucional pues no podrán ser aplicables e implementables. La siguiente diapositiva, por favor. El derecho al acceso a la información. Bueno, al final de cuentas nos parece que se debe de incrementar pues de diferentes formas
crear una agenda de trabajo, sobre todo a reducir las desigualdades, decíamos, en el equipamiento y en el acceso a tecnologías de la información por parte de la población en diferentes regiones del país. El acceder a información tiene que ver con tener los medios para hacerlo y con poder utilizarlos a partir de, justamente, no solo accederlos, sino de tener a la mano las herramientas para poder obtener información y también tener, pues, conocimiento acerca de qué tipo de información necesito. Ahí hay un trabajo importante que se tiene que hacer desde prácticamente todas las instituciones de acceso a la información, campañas de difusión, de concientización y de capacitación incluso para saber qué tipo de información hay disponible y cómo este acceso a información hace una diferencia en el ejercicio de la ciudadanía. También, bueno, se alienta para que esta agenda de trabajo, particularmente la de cerrar estas brechas de desigualdad en el acceso a recursos tecnológicos, pues se trabaje en conjunto con el gobierno, con el sector privado, que es clave, y por supuesto la sociedad civil. Parece que este trabajo colaborativo, pensando en reducir estas brechas de desigualdad, es fundamental y también son recomendaciones internacionales desde el ámbito de Naciones Unidas. La siguiente diapositiva. En la dimensión sobre el pluralismo en los medios de comunicación, parece que sería importante que desde el Estado y no solamente desde la autoridad gubernamental, sino también desde el sector privado, se fomente y se promueva pues una agenda que impulse el pluralismo en los medios para reducir esta concentración que ya les platicaba y que al mismo tiempo, dentro de este desarrollo de los medios de comunicación en el Estado, también se promueva el acceso de las mujeres a lo que decíamos hace un rato, puestos de toma de decisión. Eso nos parece que también genera un cambio importante. Yo creo que también es importante construir estas metodologías del monitoreo de medios de comunicación, porque también ahí se fomentan muchas de las estigmatizaciones acerca de las condiciones de género. Y esto para reducir estas brechas de género, también ahí hay un trabajo muy importante que realizar desde los medios de comunicación. En la cuarta dimensión, las recomendaciones básicamente giran en torno a fortalecer, por una parte, el marco normativo que permita establecer criterios específicos para la distribución de la publicidad oficial, también para el monitoreo de medios de comunicación, como les comentaba, específicamente en materia de audiencia, igualdad y equidad de género, pluralidad de la información, en fin, de varios elementos que se tendrían que tomar en cuenta en este monitoreo. Como ven, esto es una parte que prácticamente toca a dos dimensiones, por tanto es una cuestión que es muy táctica, pero también es muy estratégica para mejorar el estado y conocer mejor el estado de libertad de expresión aquí. Y también se sugiere implementar metodologías desde las instituciones académicas y promover el intercambio, como les comentaba, con otras instituciones académicas de buenas prácticas y de lecciones aprendidas. Comentaba con otras personas el día de ayer, no se tiene por qué recurrir y pasar por el mismo camino y pasar por los mismos obstáculos. Hay muchas lecciones que ustedes ya pueden aprender, que otros ya han caminado y que me parece que ahí se puede resolver un tema de tiempo, pero sobre todo de práctica. Finalmente, la quinta dimensión. Nos parece que es importante que en Coahuila se impulse sobre todo la construcción de redes de colaboración y protección entre periodistas y personas defensoras. Ya decíamos, hay pasos dados en la creación de un grupo de trabajo aquí de periodistas y personas defensoras, que además tiene una muy buena articulación y sobre todo interlocución con el gobierno del Estado. Y sabemos también que hay organizaciones de los derechos humanos que trabajan ya en redes, pero este trabajo entre organizaciones civiles de derechos humanos y periodistas todavía se tiene que impulsar más para construir estas redes de protección. Y son diferentes, hay que tomar en cuenta que son distintos los riesgos que tienen tanto periodistas como personas defensoras y por tanto estas redes de protección tendrían que involucrar justamente a acciones que involucren a actuar sobre estos riesgos diferenciados. También nos parece que es importante revisar las metodologías para el análisis de riesgo desde las autoridades de gobierno, pero también de acuerdo a diferentes instrumentos que nosotros hemos implementado, no existen metodologías para el análisis de riesgo que tengan las organizaciones de la sociedad civil o organizaciones de periodistas o periodistas en lo individual. No saben cómo llevar a cabo un análisis sencillo de riesgo sobre el contexto en el cual trabajan y específicamente el territorio en el que trabajan. Sabemos también que Coahuila tiene diferencias importantes entre el sur, la comarca lagunera o el norte, la zona carbonífera, son riesgos distintos
Entonces, tener análisis de riesgo sobre estas características específicas de cada región también es fundamental. Y por supuesto, la autoridad gubernamental tendría que tenerlos también. Y finalmente, construir protocolos de prevención, protección, investigación, autoprotección, los cuales entiendo están en ciernes, pero que son también instrumentos fundamentales para sobre todo tener acción y respuesta inmediata ante casos de agresiones. Ya decíamos, las agresiones sí son uno de los temas importantes en Coahuila todavía, sin embargo, tendríamos que tener de alguna manera instrumentos y herramientas accesibles a cualquier persona para que puedan implementar acciones inmediatas en caso de este tipo de agresiones. Bueno, estas son las recomendaciones, estos son los resultados del índice y en este caso a mí pues ya me gustaría entonces ahora sí cederles un poco la palabra a quienes nos acompañan en este panel y comenzar por preguntarles desde su perspectiva, desde su trabajo y el conocimiento que tienen, ¿cuál es el análisis que ustedes tienen también acerca de los resultados y particularmente de las recomendaciones? Es decir, estas recomendaciones de alguna manera contribuyen, abonan al trabajo que en Coahuila ya se está llevando a cabo. Y mi siguiente pregunta sería, ¿cómo? Si es que abonan alguna de estas recomendaciones o algunos de estos resultados, ¿cómo es que significan una contribución al trabajo que ya está en marcha aquí en Coahuila? Me gustaría comenzar en este caso por ceder la palabra a quien decida hablar primero. ¿Quién quiere comenzar? Gracias, qué amable. Bueno, estoy muy agradecido por estar el día de hoy aquí, porque este trabajo que nos presenta Armando y del cual también participó Jaime Iván, es un trabajo que se ha ido confeccionando a lo largo del tiempo y del cual tuvimos la oportunidad de conocer resultados preliminares al interior del grupo de trabajo. Para nosotros como grupo de trabajo de personas defensoras y periodistas en el estado de Coahuila, este trabajo reviste una vital importancia. Lo hemos platicado, Armando, ya en ocasiones anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque representa, digamos, el terreno sobre el cual nosotros sabremos de trabajar junto con CACEDE y la academia, ¿verdad? La ruta crítica en cuanto a políticas públicas habríamos de presentar ante el Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, leo las recomendaciones que ya conocía, porque había leído el texto anterior, en fin, las habías presentado de alguna manera y veo una oportunidad extraordinaria para trabajar en esa vía. Es decir, y ahí te voy a hacer una pregunta yo a ti, ¿no? Si nos sentáramos a trabajar en esa ruta crítica para hacer propuestas de política pública en las 5 áreas que acabas de mencionar, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, el orden que habríamos de seguir para ir de manera sistemática trabajando esa ruta, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta en cuanto a la importancia, para nosotros es vital, ¿no? Más allá de que hagamos ajustes, adecuaciones, etcétera, pero es la materia prima, pues, para armar esta ruta crítica en cuanto a la propuesta de políticas públicas. Porque finalmente el grupo de trabajo del cual yo soy parte, también Noé, ahí está Armando en algún lugar, Armando Ríos, ¿no? Todos nosotros tenemos ese propósito central, es decir, armar políticas públicas que reduzcan riesgos, tanto de personas defensoras como periodistas, habiliten espacios en los cuales ellos puedan ejercer su protección, su profesión, sin ser protegidos, no vulnerados, y creo que estos 5 temas integran de manera sistémica, porque lo veías en la presentación y en el texto. O sea, proteger al periodista o a la persona defensora de derechos humanos no implica exclusivamente trabajar directamente con ella y canalizarla al protocolo de protección. Implica visualizar en el sentido macro las 5 dimensiones que tú mencionas para entender la importancia de la propuesta de políticas públicas. Entonces, te repito la pregunta, ¿cuál ruta tú sugerirías en un momento dado como para armar esa propuesta de políticas públicas en el tiempo? ¿Sí? Igual no lo puedes responder ahorita, después será al final, ¿no? Le paso el micrófono a Jessica, a ti. Bueno, primero que nada agradecer la invitación para participar en este
importante conversatorio. Yo la verdad es que estoy impactada por los resultados, las evidencias sobre libertad de expresión, porque en la teoría pues sí existen muchísimos debates y muchísimas discusiones en torno al pluralismo, en torno a la forma en que se censura los medios, a las maneras en las que se debe de proteger, pero a veces nos faltan insumos y números duros, que en este caso el índice nos permite conocer el diagnóstico real de nuestra entidad y a partir de ahí, como bien apunta el doctor, poder trabajar en una política pública eficiente, reconocer el problema, el diagnóstico y la posible solución. Yo me centraría en un tema particularmente en el pluralismo, que creo que es una de las situaciones más llamativas de Coahuila, no así los homicidios y las agresiones, porque afortunadamente no estamos en el caso de Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, que, bueno, lamentablemente hasta el día de hoy, en el 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta el 11 de junio señala que son 149 periodistas, de las cuales 16 son mujeres. Es alarmante la cifra y el hecho de que sean menos mujeres pues también nos llama la atención porque son menos mujeres las que están involucradas en este tipo de profesiones por el alto riesgo que implica la libertad de expresión en México. Y no por nada también estamos en índices alarmantes a nivel mundial en donde llegamos al número 149 y donde nos superan países que se encuentran en conflictos bélicos, o sea, es realmente una situación crítica. Pero bueno, el estado de Coahuila, por suerte, se centra en unas problemáticas no menos importantes, pero que nos permiten hacer un análisis llamativo. Por ejemplo, el pluralismo interno y externo. ¿Ya qué me refiero con esto? Bueno, el pluralismo externo, como bien señalaba, el diagnóstico que nos hace es que no existe un monopolio, pero sí existen 3 o 4 medios que concentran los recursos en México, es decir, concentran a las audiencias y concentran también el uso de la voz. Y el uso de la voz, ¿por qué? Porque como también señala el diagnóstico, en Coahuila, cerca de 90% de la población tiene acceso a televisión, el 60% a radio, el 65% o 70% tiene acceso a un teléfono celular. Entonces, seguimos comunicando a través mayoritariamente de televisión. Y si ubicamos cuántas concesionarias tiene la televisión y a cuántas de estas concesionarias concentran los recursos oficiales, pues vamos teniendo una ruta, un indicativo de quién tiene el dominio de la palabra, cuáles son las líneas editoriales que desean que prevalezcan en Coahuila, y eso desde luego no es sano para una democracia, no es sano para la libertad de expresión. En este sentido, propiciar pues que se aperturen las concesiones o se transparente la forma en la que se otorgan estas concesiones, estos medios, y propiciar que existan otras alternativas, porque no es solo que haya más medios, sino una variedad de líneas editoriales, una variedad de voces disidentes en torno a la discusión de ciertos temas. Ahora, el pluralismo interno, precisamente puede haber periodistas muy buenos, pero que resulta que sus superiores no les permiten divulgar cierta información. Entonces hay una autocensura y eso no se refleja en datos duros porque no lo podemos saber abiertamente, o bien porque existe una línea que señala que no se pueden discutir ciertos temas como seguridad pública o temas relacionados con cuestiones que no convienen al gobierno en turno, por decir alguna cosa. Entonces, veo que las recomendaciones en torno al pluralismo se centran de manera genérica en impulsar el desarrollo de medios de comunicación, pero no dice el cómo ni el cuándo. Entonces, para mí sí sería importante y como un campo de oportunidad, pues señalar estrictamente cuál sería la ruta a seguir para poder generar una política pública eficaz. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues primero quiero felicitarte por este trabajo. Felicitar también al investigador de la academia que trabajó en esto, Jaime Rodríguez Lozano. Me parece un gran trabajo
un insumo de verdad muy importante, porque pues muchos académicos estamos acostumbrados, como ya comentaba Jessica, a estudiar el tema de la libertad de expresión en general y en manera muy teórica, lo que dice la Constitución, lo que debería decir la Constitución, y ahí nos quedamos. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando aterrizamos en términos de políticas públicas estas problemáticas, ¿no? Entonces me parece que es una contribución fundamental al desarrollo de la libertad de expresión, fundamental para la entidad, pero también a nivel nacional. Pues de los resultados, bueno, digamos que yo algunas cosas sí me las esperaba, algunas no, también. Me parece que, por ejemplo, en tema de derecho de acceso a la información, México es muy vanguardista en eso. Quizás tiene un sistema más avanzado que muchos estados europeos y se cuida mucho esta temática del acceso a la información, de poner a disposición de los ciudadanos, de la sociedad civil, la información gubernamental y la formación de pues, recursos públicos, etcétera. Entonces, me parece que eso sí coloca al Estado, pero digo, México también en general, en una posición importante en el panorama comparado. Y pues hay dos, a mí me llamaron la atención dos puntos realmente. Uno es el tema de la participación de las mujeres. Aquí también un poco me uno al Viví, que también es una de las temáticas que vienen en las recomendaciones, pero también me uno un poco a lo que comentaban Luis y Jessica sobre cuál sería la ruta, cómo las incluimos, cómo, porque realmente cuando se habla de falta de participación de mujeres, pues en el ejercicio de la libertad de expresión, o sea, me recuerda pues que las mujeres no participan en muchas otras cuestiones, entonces es un tema común, ya es un patrón, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ser parte de una política pública más integral que permita el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres, pues también en el tema de la libertad de expresión y del periodismo. Y si no recuerdo mal, en algún punto del informe viene también el tema de comunidades indígenas, en esa temática, como quiera, de ejercicio de la profesión, de la actividad periodista, con un lenguaje pues de algunas comunidades indígenas, que eso también me parece un dato fundamental. Y aquí también sería interesante ver cómo se construye la ruta para facilitar esta participación. Y luego el otro tema era un poco el tema que comentaba Jessica, el tema de la seguridad. Pues ahí también, pues qué bueno que pues la entidad en los últimos 10 años no tiene casos de homicidios, pero me parece muy grave que pues sí sigan habiendo datos de serios e importantes de agresiones, pues de amenazas, que pues realmente pues al final no quitan la vida de una persona, pero la cambian completamente, ¿no? Entonces ya ahí estamos en términos de que pues no se puede ejercer o no se puede vivir de la manera digna que todo el mundo debería poder vivir. Y el otro tema, pues coincido mucho contigo sobre la temática del funcionamiento del mecanismo y de la unidad especializada en esos delitos. Uno de los problemas que yo creo que tiene México, y lo digo pues como extranjera, todavía puedo disfrutar de esta condición, es que se crean muchas instituciones, se crean muchos mecanismos, bueno, surge un problema y se crea una institución específica y una ley específica, pero luego en el momento de aterrizar los instrumentos o los recursos específicos para resolver de verdad ese problema, pues allí hay un vacío, ¿no? Entonces sí me parece importante que pues las autoridades responsables se tomen en serio este compromiso de resolver esta problemática, y ahí también pues si queremos identificar puntos de la agenda hay que ver cuál es la ruta para que eso se pueda hacer, ¿no? Y pues ya, de mi parte sería todo por lo pronto. Bueno, gracias por la invitación. En este tema de los protocolos a nivel internacional en los que México participa y luego se distribuye en los estados, ha sido algo que ha beneficiado no solamente la libertad de expresión, sino el que quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos podamos ejercer libremente esta parte. Yo no soy activista. Yo siempre he dicho que soy un metiche social, porque si alguien me habla ya voy de metiche, porque nadie tenemos que hacer algo por las demás personas, que esa es una mentalidad muy egoísta, pero la verdad es que cuando quieres hacer algo por la otra persona, aunque no te hable, tú vas y ofreces tu ayuda. Pues yo siempre he dicho, yo soy un metiche, porque un activista es una persona muy grande y que la verdad
yo no vivo del activismo, yo vivo de mi trabajo. Entonces, hablando en esta parte de la libertad de expresión, sobre todo en nuestra población, la población LGBTI, es en el sentido de que, por ejemplo, hace 10 años, compañeras o compañeros que salían tomados de la calle, pues eran agarrados por la policía municipal. O sea, no se podían expresar libremente o no podían decir libremente soy gay, soy lesbiana o quiero ser una persona trans. Nos costó mucho el que México adoptara los protocolos a nivel internacional, sobre todo en materia de derechos humanos, pero esta lucha fue una lucha a nivel nacional que empezó desde muchos años atrás y que nosotros como personas que trabajamos en el Estado nos fuimos adhiriendo a esta lucha para que el país completo avanzara en esta materia. Lamentablemente, muchos estados de la República se han quedado atrás en esta materia. Coahuila ha sido uno de los punteros en materia de derechos humanos, no solamente para nuestra población, sino a nivel general para todas las coahuilenses y coahuilenses. Entonces, estamos avanzando en esta materia. En esta parte de la libertad de expresión, pues tenemos la oportunidad de hablar, de declarar, de decir, de expresar también nuestro sentir y nuestro pensar. El día 8 de junio tuvimos pues nuestra marcha, que es como lo máximo de nosotros. Y la marcha era una marcha de reconocimiento a nuestros derechos que ya hemos obtenido, como el matrimonio igualitario, el derecho a la adopción y ahora el de las personas trans a cambiar su identidad. Esta marcha fue más que nada del reconocimiento de nuestros derechos que ya obtuvimos por el Estado, que lamentablemente muchos estados de la República se han quedado atrás. Entonces, lo vemos hace unos días en Sinaloa, el Congreso se quedó a 2 votos de ganar el matrimonio igualitario para las personas del mismo sexo, por dogmas religiosos y por cuestiones religiosas. Entonces, la consigna ahorita con los protocolos a nivel nacional y con los protocolos a nivel internacional es que el país avance en este sentido de permitirle a la persona expresarse y sentirse como ella o como él quiere ser. Entonces, queremos que el país avance, pero también queremos que nuestro Estado no se quede aquí rezagado. Por ejemplo, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta también el construir un lugar o una instancia dentro de la seguridad pública donde se vean los crímenes de odio por homofobia, que no hay muchos, pero que también tenemos que pensar en un futuro, ¿verdad? Porque pues ahorita estamos gozando de leyes, estamos gozando de muchos privilegios, que a lo mejor el día de mañana llega un gobernador que no le interesa estos temas y que nos va a echar para atrás todo, pero si ya tenemos las bases y estamos trabajando en esas bases con protocolos a nivel internacional, pues yo creo que vamos a tener buenos resultados. Entonces, el ejercicio de esta parte de la libertad de expresión es no solamente ejercerlo, sino el valorarlo y defenderlo. Bien, gracias. Bueno, respondiendo a 2 preguntas puntuales, ¿no? La ruta. Me parece que esa es una respuesta que tenemos que responder en conjunto, simplemente a partir de los resultados y del trabajo que hemos realizado en Coahuila. Me parece que una de las cuestiones más importantes por ahora es fortalecer y consolidar al grupo de trabajo, por una parte dentro de en lo que se refiere a su cohesión y por la otra en cuanto a las capacidades técnicas. En este sentido, justo el índice se plantea, como dije al principio, como un instrumento que puede servir para dar capacidades técnicas a un grupo de personas que forman organizaciones civiles, que forman organizaciones de periodistas, que forman organizaciones que defienden diferentes tipos de derechos humanos y que les permiten entonces, por una parte, tener un monitoreo de cómo están las condiciones para ejercer esos derechos y por la otra, para también estar en una interlocución constante con un carácter técnico también con la autoridad gubernamental a nivel estatal y en su caso también municipal, si fuese la razón. La cuestión aquí entonces es que
La consolidación del grupo de trabajo, pues me parece que parte por lo menos por esas dos vías, la cohesión y el desarrollo de capacidades técnicas. La otra cuestión también es que si hoy en día se tiene una voluntad política demostrada, fehaciente, para apoyar y respaldar estos procesos, me parece que hay que también generar una colaboración con las autoridades gubernamentales, justo en un ámbito de construcción de evidencia, en un ámbito objetivo. Es decir, trascender esta visión de que las organizaciones de la sociedad civil única y exclusivamente están para exigir o denunciar, pero también están para proponer, con base en evidencia y con datos. En la medida en que se consoliden estas capacidades técnicas y se consolide esta cohesión, me parece que se podrá generar no un diálogo, no una vinculación, sino una interlocución válida. Eso me parece que es un paso importante. En un segundo momento, una vez que se logre justamente construir esta cohesión y estas capacidades, ir a puntos estratégicos, como bien se señalaba. De alguna manera, las dimensiones del índice y sus indicadores no están por separado, se interconectan, se interrelacionan y en su conjunto miden de qué manera se está ejerciendo la libertad de expresión en el lugar. En este sentido, pensando en cosas específicas y puntuales del contexto de Coahuila, yo propondría en primer lugar justo revisar el marco normativo, porque ahí ya dieron un avance importante al tener estas leyes. Sin embargo, al revisarlas, se puede fortalecer ese marco legal independientemente de qué tipo de entidad se designe para generar protección, prevención y protección. Y en ese punto, particularmente en el de fortalecer el marco legal, me parece que hay que revisar dos temas clave. Uno es el de la coordinación interinstitucional y otro, porque de esa manera se garantiza de una mejor manera tanto los escenarios de prevención como las medidas y las acciones de protección, y por la otra, la generación de información. Al final de cuentas, también este instrumento, este índice, lo que propone es cuáles son los insumos de información existentes y prevalecientes en el Estado para revisar el estado de libertad de expresión, es decir, en la entidad, para revisar el estado de libertad de expresión. Ahí, yo les comentaba al principio, nosotros encontramos que hay vacíos, que hay que cubrir muchos vacíos, que es perfectamente posible. Es importante entonces construir información en conjunto, otra vez, grupo de trabajo con capacidades técnicas desarrolladas y gobierno con capacidades técnicas desarrolladas para en conjunto construir entonces esquemas de prevención y de protección específicos para el Estado y además focalizados por región. Yo creo que ya un instrumento de estas características, que si bien por supuesto se puede afinar y que por supuesto también puede aterrizar e incorporar otros elementos muy importantes, ya da elementos clave para poder generar una interlocución y un trabajo colaborativo que se haga con base, repito, en evidencia, en indicadores y que además se pueda monitorear año con año. Yo plantearía en alguna medida esto como una forma de trabajo y el cómo generar políticas inclusivas, ¿no? En el tema de género particularmente, pero que no toca muchos ámbitos, no solamente es el tema de las mujeres, sino que toca muchos ámbitos. Yo creo que las políticas inclusivas ahí hay N cantidad de experiencias y de recomendaciones a nivel internacional que podríamos retomar y que de alguna manera yo creo que hay actores clave que tendrían que asumir un rol fundamental. Y decías muy bien, Irene, hace un momento, a veces la academia se queda en este análisis teórico sin tener un trabajo más en campo, más de vinculación. Creo que ahí la academia ha dado muestras de que hace mucho más que eso. Yo creo que la academia ha propuesto en otros muchos temas. Ayer solamente hicieron una propuesta de un plan integral de atención a migrantes y refugiados. Me parece que eso ya genera capacidades importantes porque hay una contribución desde la academia hacia allá. Ahí yo creo que la academia puede contribuir también en construir políticas inclusivas derivadas de experiencias y estándares internacionales y nacionales, porque también los hay. Creo que la articulación con otras organizaciones civiles también es fundamental porque las políticas inclusivas, por una parte, derivan de este tipo de recomendaciones, pero también derivan de las acciones y los resultados de reflejar esto. Y yo veo que aquí, hace rato saludaba a Alejandra Wade, que por supuesto es una de las personas clave en este estado, porque además tiene una organización y ella es dirigente de una organización que tiene
pues muchas características importantes en términos de capacidades técnicas y de incidencia. Creo que la colaboración con organizaciones de estas características refleja justamente una proyección distinta. ¿Por qué? Hay organizaciones que ya tienen camino andado, que ya tienen capacidades desarrolladas, pero además está la figura clara de una persona con un género específico que además tiene una proyección distinta. Y yo creo que en este caso la academia también tiene esto. Es decir, acciones colaborativas proponiendo políticas inclusivas con figuras clave. Sabemos, me parece que también las campañas se fundamentan mucho en las personas y en las figuras. Y creo que esta construcción de colaboración también tiene que aterrizar en estas figuras, ¿no? Yo en este caso me gustaría solo plantearles una última pregunta para cederles el micrófono y tiene que ver básicamente con, ya hemos hablado de esta propuesta de ruta, ¿no? Me gustaría simplemente preguntarles de qué manera a ustedes les parecería adecuado construir una agenda de trabajo de mediano plazo que incorpore elementos específicos de este índice. ¿Qué de este índice realmente les parece que les abona a esta ruta de trabajo que ahorita, pues de alguna manera comentamos? ¿Qué de este índice les parece pertinente para ello? Si quieren, les doy la palabra de la misma manera en que… ¿O al revés? Adelante. Ustedes deciden mejor. Bueno, en materia de seguridad, yo creo que es como lo más importante en ese sentido, pero platicábamos hace ratito, y esto yo lo he platicado con más gente. En materia de seguridad, no es que el Estado tenga que proporcionarte la seguridad y traer a una escolta atrás de ti ni nada de eso. O sea, la seguridad va más allá de una escolta. La seguridad es que tú estés informando si te pasa algo, el que sientes que algo está mal, entonces tenemos ya un medio de comunicación que es el teléfono, entonces empezar a alertar a 2 o 3 gentes que sean claves en tu vida y que puedan, pues, lo que sigue es la denuncia, ¿verdad? Entonces, cuando ya te hacen, cuando ya te ponen una protección a ti, pues ya es algo diferente. Entonces, en materia de seguridad, siempre a defensores y periodistas se les pone una unidad afuera de su casa, pero yo creo que eso no es lo suficiente, sino la medida de protección en la seguridad de las personas tiene que ser el que yo camine por la calle como defensor de derechos, pero con una libertad en la que no necesite la seguridad del Estado, sino que yo diga, bueno, mi trabajo está enfocado a la defensa del derecho humano de las personas, pero no necesito, porque yo lo he visto con muchas compañeras y con muchos compañeros de la República que se sienten activistas, entonces, por ejemplo, pasa una persona y te roza y ya van a pedir el protocolo de protección porque hubo una persona que me atacó en la calle. O sea, no es eso. O sea, la persona iba caminando y te tocó y se acabó. Pero tenemos esa paranoia, sobre todo quienes nos dedicamos a esta parte del defensa. Yo no, o sea, yo puedo salir en una entrevista en televisión ahorita y mañana la gente no sabe quién soy porque ya he hecho el ejercicio muchas veces de que salgo en una entrevista y al día siguiente salgo al centro a caminar, a comprar, aunque sea unos chicharrines ahí en un puestecito, y la gente no voltea a verte. Entonces yo digo, ¿por qué en los otros estados existe esta paranoia de que apenas me tocó y corro a pedir el protocolo de protección? Entonces, en materia de seguridad, sí, yo creo que tendríamos que ser muy específicos hasta dónde tenemos que pedir el protocolo y cuáles son los procesos que tiene el protocolo, porque a veces no los conocemos y no los tenemos muy en cuenta. Bueno, yo creo que, bueno, 2, 3 puntos, quizás. Bueno, uno, me parece que es fundamental en la construcción de la agenda. Bueno, me parece que las recomendaciones y los puntos que se destacaron aquí en el índice, pues tienen que ser parte de la agenda de trabajo, prevalentemente quizás del grupo de trabajo que tenemos aquí en el Estado,
y también pues parte de la agenda hablo a nombre de la academia, pues de la agenda que pues ya hemos estado trabajando en ese sentido. Entonces me parece que pues es fundamental la colaboración, pues tanto también con, ahí está la representante de Provoces también, con ustedes. Entonces me parece que también el tema que tú hablabas antes de la coordinación institucional, que no era referido específicamente a esto, pero sí es muy importante que todas las asociaciones y entidades que ya están trabajando sobre esta temática, pues se colaboren para fortalecer estos puntos. Y luego hay dos puntos que a mí me gustaría destacar que quizás no sé si están en el informe, en el índice, perdón, o si no están, pero no se han percibido muy bien. Uno es el tema de la capacitación a la sociedad civil. Me parece que en temas de libertad de expresión, ahorita, especialmente que estamos en una etapa de mundo informado, globalizado, donde pues mucha de la información realmente circula en redes sociales, también hay un tema muy importante de capacitar a la sociedad civil para que también sea respetuosa del ejercicio de la libertad de expresión, porque pues el ejercicio de la libertad de expresión tiene dos caras. Los que la ejercemos de manera, pásame la expresión entre comillas, ética, o que lo ejercemos, bueno, que lo ejercen como profesión, y los que pues se improvisan allí como voceros de la libertad de expresión, porque pues la libertad de expresión sí tiene límites, no puedes insultar libremente a cualquiera o amenazar, porque eso también pueden decirte, te amenazo, pero es mi libertad de expresión, pues no, ¿no? Entonces me parece que es muy importante también formar ciudadanos que pues respeten el ejercicio de la libertad de expresión en todos los sentidos que este respeto puede implicar y que especialmente pues lo hemos visto, repito, con el uso y abuso de las redes sociales, en donde pues efectivamente se amenazan, se agreden mucho a defensores de derechos humanos, a integrantes de comunidades más vulnerables, y eso ha generado también problemáticas, por ejemplo, en temas de instigación al suicidio y cosas así. Entonces sí me parece que quizás eso, repito, no es uno de los puntos que se resaltan en el índice, pero me parece que también es una de las cosas que sí es necesario hacer. Y el otro punto es el tema de la implementación de tecnologías, pues conforme a lo que estaba comentando exactamente Noé, pues ahorita tenemos a nuestro alcance, a nuestra disposición muchas tecnologías que pues pueden facilitar la seguridad, que pueden facilitar la protección, obviamente en casos específicos, ¿no? Pues obviamente si alguien te toca así, pues ya se activa el protocolo, pero sí, creo que la tecnología, la implementación de tecnologías específicas en tema de, no sé, ciudades inteligentes y toda esta temática puede ser muy útil para también implementar parte de las recomendaciones que ustedes hicieron, o puede ser también un anexo más a las recomendaciones. Gracias. Pues bueno, yo coincido con los que me antecedieron en el uso de la voz. Efectivamente, creo que todos los puntos son muy importantes y de manera transversal se comunican. Entonces, no podemos centrarlo solo en uno sin reconocer la importancia del resto. Pero si deberíamos de poner un foco rojo en alguno de estos, pues yo me iría, insisto, en el pluralismo de los medios y en la independencia de los medios de comunicación, porque solo a partir de la fuerza de un medio o de muchos medios se fortalece a los periodistas, se informa de manera más libre, variada, y la población se capacita porque tiene información que en términos judiciales se denomina veraz, y veraz me refiero a la capacidad del periodista de hacer todas aquellas diligencias que le corresponden para dar una información cercana a la verdad de los hechos, porque tiene buenas fuentes, porque se respeta el secreto profesional, porque hay una libertad de conciencia al momento de manifestar su libertad de expresión. Entonces, en el momento en que tengamos mayores medios independientes, una mayor variedad de voces, sin que se censure de manera previa o de manera indirecta a través del control económico, pues de esta forma vamos a poder fortalecernos todos como ciudadanos, como personas que
como audiencias y como periodistas en cada uno de los frentes. Entonces creo que la agenda debe de centrarse muy bien en el tema económico, en el tema de la independencia, que no es un tema sencillo, desde luego, pero que tenemos que entrar a ver y a transparentar la manera en la que se están haciendo concesiones y se entregando presupuesto. Ya lo comentaba Armando, en materia electoral se utiliza mucho el tema de la publicidad oficial. En materia electoral es muy costoso estar monitoreando a los medios de comunicación, pero desde luego no queremos un Big Brother en el que tenemos que estar a ver qué fue lo que dijo este medio, bueno, para luego utilizarlo como una medida de restricción o de censura. Queremos sí controlarnos a través de réplica y contrarréplica, que es lo que permite la libertad de expresión, y a través de los mecanismos que la propia ley nos permite, que es controlando justo en las redes sociales el uso de la voz a aquellos que en su momento se sienten atacados por los discursos del odio, por los discursos de la discriminación. Entonces, hay límites, pero creo que debemos de empezar por estos dos puntos. Gracias, qué amable. Me queda claro que los 5 elementos que se mencionan, 5 dimensiones, inciden en la mayor o menor libertad de expresión o libertad de prensa, tanto del defensor de derechos humanos como del periodista. Pero también me queda claro que cada uno tiene un peso específico diferente y que a su vez también representa retos también diferentes. En ese sentido, yo privilegiaría la primera dimensión, que es el marco legal, el marco normativo, e iría posteriormente al tema de seguridad. Y aquí estoy pensando estrictamente de una manera muy focalizada en periodistas y defensores de derechos humanos, ¿no? Ya una vez establecida, digamos, una ruta crítica en estas dos dimensiones, sugeriría trabajar en temas más vinculados al acceso a información y posteriormente a los medios de comunicación. Dejo los medios de comunicación porque para mí como sociólogo es la dimensión más compleja del tema, ¿no? Entonces, y eso implica también la sensibilización de la sociedad civil, ¿no? También valoro mucho dentro de todo este trabajo la vinculación que pudiéramos tener como grupo de trabajo con la academia, pero también con grupos de la sociedad civil ya establecidos, ¿no? Entonces, en síntesis, yo sugeriría iniciar con el tema del marco normativo, con la seguridad y posteriormente con acceso a la información y al final ya el trabajo con medios y sensibilización o capacitación de la sociedad civil. Bien, muchas gracias. Pues estamos casi al punto de terminar y concluir con el tiempo predispuesto. Me gustaría simplemente saber si hay alguien de las personas que asisten que desee hacer alguna pregunta o algún comentario en torno a todo lo que hemos aquí discutido. Sí. Bueno, yo quiero felicitarlos a todos por este excelente pues, evento, la presentación del índice. Creo que son las formas en las que la sensibilización y el conocimiento del tema pues llega a la ciudadanía de forma más objetiva, quienes no somos expertos, al poder visualizar un trabajo tan profesional del análisis de la información, pues lo vemos con muy buenos ojos y con mucho respeto a la iniciativa que de aquí mismo pueda surgir de hacer pues mejor las cosas en el esfuerzo para el Estado. A mí me gustaría, bueno, también reafirmar lo que varios de ustedes mencionaron, en especial, bueno, Armando y Luis, de la necesidad de ampliar esta mesa de trabajo, la importancia de